Muy amable, muchas gracias. Nos aparece Purépecha Apps. ¿Desde dónde nos acompaña? Creo que desde Michoacán. Muy buenas tardes, sí, una disculpa, soy Luis Fernando Gutiérrez Villaseñor de Morelia, Michoacán. Excelente, muchas gracias. Gracias, maestro Aquí de Luis los Fernando. soldados firmes de la maestra fue labrada. Ah, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. También está con nosotros Andrea Yolanda. ¿Desde dónde nos acompaña? Hola, buenas tardes, de Querétaro. También de Querétaro, perfecto. Muy bien. La maestra, a ver, estoy viendo que más personas desean ingresar a la sesión. La maestra, también está con nosotros la maestra Mónica Espinosa. ¿Desde dónde nos acompaña, maestra Mónica? Maestra Mónica Espinosa, ¿desde dónde nos acompaña? Hola, doctor. Buenas tardes de la hermosa ciudad de Tlaxcala, Apizaco. Exactamente, Tlaxcala. Miren, hacía esa pregunta porque sé que alguien va a alegrarse. Ay, sí, hermosa y Bien, muy bien. queridísima doctora. Soy su Maestra, fan. Muchas gracias. maestra Diana, maestra Luz, ¿desde dónde nos acompañan? Hola, buenas tardes. Muy buenas Soy tardes. Luz Jiménez y de Chihuahua. Ah, desde Chihuahua. Yo ahora me encuentro en Chihuahua, justamente. Muy bien. Mire qué bien. Muy bien. Maestra, nos hace falta la maestra Miriam, Miriam Pérez. Y la maestra Diana, ¿desde dónde nos acompañan? Hola, de Querétaro también. Ah, de Querétaro, excelente, excelente, muy bien. Y creo que la maestra Miriam Pérez nos acompaña desde Guanajuato, ¿verdad, maestra? Así es, desde Acámbaro, Guanajuato. Saludos. Desde Acámbaro, Guanajuato, muy bien. Pues bueno, un gran placer saludar a todas y a todos. Aún nos faltan más colegas, pero seguramente se van a ir sumando. Y bueno, vamos a comenzar justamente nuestro taller de enseñanza de las matemáticas y la educación básica. Vamos a contar con la participación de la maestra Irma Fuenlabrada Velázquez. Ahora, un poco más tarde, el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor. Y bueno, realmente nos sentimos muy, muy contentos de poder escuchar a la maestra Irma Fuenlabrada. Creo que es alguien que requiere muy poca presentación y por esa razón seré muy breve, porque es alguien a quien admiramos y apreciamos muchísimo en la educación mexicana. Sabemos que es una investigadora destacada en varios campos del conocimiento, muy especialmente en la didáctica de las matemáticas, que trabajó en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional desde 1975 y que se especializó justamente en el aprendizaje de las matemáticas infantiles, de la matemática infantil, perdón. Es un grupo de investigación disciplinario justamente en estos campos que ha producido muchísimos artículos de investigación, libros, muchos de estos libros que son hoy en día libros clásicos y de referencia para la educación preescolar, para la educación primaria, para la educación secundaria, media superior, y que desde luego nos sentimos profundamente, pero muy profundamente honrados en que haya estado el día de hoy platicarnos. Maestra, muchísimas gracias. Siempre es un gran placer escucharla y bueno, creo que todo nuestro público desea que Jesús ya guarde silencio y mejor escucharla a usted. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por hacerlo. Gracias, Jesús. Pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí para platicar un ratito acerca de, pues esto que siempre nos ha preocupado sobre los problemas y el desarrollo del pensamiento matemático. Y bueno, como de costumbre, yo tengo aquí una presentación que quiero compartir con ustedes y voy a meterla. A ver si ahora sí me sale más o menos rápido.
porque hace rato tardé en, la tengo como que, mira, hace rato también que me salió más o menos. Ajá. Quiero compartir, ¿verdad? Sí, compartir. En pantalla completa, ahí está. Pantalla Y completa. luego la tengo que marcar y compartir. Exacto, ya se está compartiendo, muy bien. Y Ya ahora está ya nada más compartiendo. ajá, ya nada más falta abrir el archivo. Abro el archivo. Perfecto. Exactamente. Ahí está abierto Es- el archivo, ¿no es cierto? sí, Bueno, exactamente. pues estábamos en este asunto les decía yo, de hablar un poco acerca de la resolución de problemas y el desarrollo de pensamiento matemático, pero dado que eso ya no es como algo realmente vigente en el sistema educativo, voy a hacer un análisis realmente de encuentros y desencuentros entre esto que era, digamos, la propuesta del 2017 y la nueva escuela mexicana y ver, bueno, en qué efectivamente estamos coincidiendo y pues en qué no, ¿verdad? Entonces el análisis va a girar en torno a esos encuentros y desencuentros y lo voy a hacer desde los materiales de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje del programa del 17, que pues ustedes saben estuvo muy poco tiempo vigente, prácticamente en la administración anterior, pues ya en diciembre ya empezaron a salir o empezaron a modificarse para adecuarlo, según leí, a la nueva escuela mexicana. Bueno, el proyecto de la nueva escuela mexicana, pero la nueva escuela mexicana también ya tiene materiales de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje en el nivel de preescolar. ¿Y por qué razón utilizo estos materiales como referente? La verdad es porque yo no sé si ustedes alcanzaron a ver, en algún momento se hizo viral, una entrevista que le hicieron a Delfina Gómez Álvarez, a la maestra Delfina Gómez Álvarez, cuando ella era secretaria de Educación Pública entre el 2021 y el 2022. Y después de decir una gran cantidad de cosas acerca de las pretensiones del programa, pero también acerca de algunas complejidades ahí que no se entendían con mucha claridad, la entrevistadora le preguntó, bueno, y en concreto, ¿cómo haría usted o cómo se haría para enseñarlas a multiplicar? ¿Qué tendría que hacer un maestro de segundo de primaria para enseñarles a los niños a multiplicar? Y ella se quedó pensando y dijo, pues, realmente no sé. Ella no sabía, pero también efectivamente, como dicen por ahí, de lengua me como un taco, y por eso, bueno, uno puede decir como muchas cosas, pero ya lo que queda escrito como producto de todas las ideas que uno tuvo acerca de la enseñanza en este caso, pues quedaron al final de cuentas en estos dos materiales. Y la maestra Delfina pues andaba igual también un poco perdida, pero también las educadoras andaban perdidas. Ese meme seguramente ustedes lo vieron porque circuló muchísimo, porque efectivamente no se entendía muy bien qué era lo que se pretendía con la nueva escuela mexicana. No sé si ahora esté como ya suficientemente claro, pero en todo caso ya tenemos materiales para hacer un análisis acerca de lo que se está proponiendo. Bueno, entonces, entre estos encuentros y desencuentros, desde luego, en ambos programas aparece la palabra problematización como un recurso metodológico. En la nueva escuela mexicana, esta problematización se anticipa o se propone que los contenidos que le van a dar sentido a la enseñanza deban provenir de una problematización de la realidad. Pues suena simpático y suena interesante, pero resulta que la realidad como tal es terriblemente compleja. Y de hecho, la humanidad ha tenido que ir parcializándola para estudiarla como por pedacitos, haciendo recortes de esa realidad. Y bueno, pues no de gratis tenemos que pues aquellos que fueron médicos generales y que eran como todólogos,
pues actualmente tenemos 20,000 especialidades, los que atienden a los niños, los pediatras, a los viejitos, a las mujeres, y luego pues los que estudian o tienen competencia sobre la salud de alguno de los órganos, pues no es lo mismo alguien que estudia el corazón en particular y otro que opera el corazón, el cirujano, o el que estudia el cerebro, en fin. La realidad es, lo que quiero decir es que la realidad es terriblemente compleja para ser estudiada tal y como viene. En cambio, en el programa del 2017 sí se problematiza, pero lo que se problematiza es el conocimiento socialmente validado sobre las áreas de conocimiento que se trabajan, que son las ciencias naturales, sociales y la matemática. Este conocimiento socialmente validado, pues en el caso de la matemática no es ningún misterio, son los números que usted conoce, las naturales, las fracciones, los decimales, la operatoria, las ecuaciones. Eso es a lo que se refiere socialmente validado. Es decir, hay cosas de la matemática que se están enseñando, pero pues la sociedad no tiene nada que ver con eso. Y ese tipo de conocimiento es el que se problematiza realmente en el programa del 17. Desde luego, también ambos programas, ambas propuestas, hablan de considerar los procesos de desarrollo de aprendizaje. En este sentido, en la parte del documento se habla de proyectos contextualizados en la comunidad, o sea, la realidad la van a tomar de la comunidad y de la opinión de los niños. Bueno, miren, esto de estar tomando la opinión de los niños, los intereses de los niños, es algo, hubo un intento hace bastante tiempo, de hecho la documentación está al inicio del siglo pasado, en la que un señor Ovidio de Crowley fundó una escuela, la Escuela para la Vida, por la Vida, así se llamaba esta escuela, la funda en 1907 en Bruselas, y él habla de la globalización, de atender la globalización, así como diciendo, bueno, el conocimiento viene como todo integrado en el mundo, y así habría que estudiarlo, y desde luego hay que atender a los intereses de los niños. Pero miren, dicho rapidito y de buen modo, los intereses de los niños van por un lado totalmente distinto a los intereses de los adultos y mucho menos a los intereses de un sistema. Al grado de que a la larga se acuñó una frase que es bastante ilustrativa, que dice que la didáctica, al final de cuentas, se ocupa de hacer interesante lo que es importante. Porque, pues, no, sí, realmente los niños, sus intereses están en otro lado. Y, desde luego, no tienen ninguna opinión calificada para decir lo que deberían aprender para formarse. Pues están en un proceso de formación. Por otro, en el caso del programa del 2017, estando aquí con el asunto de los intereses de los alumnos, eso que fue muy viejo al inicio del siglo pasado, luego se actualizó con las escuelas activas en la década de los 60, en las décadas de los 60 y los 70. Yo personalmente trabajé en una escuela que efectivamente se llamaba de Crowley y tuve mucha oportunidad de ver que los planteamientos de Crowley pues no eran realizables. Y bueno, las modificaciones se hicieron en la marcha porque al final de cuentas lo que tenía, una modificación interesante que de todas maneras igual no prosperó mucho, pero que quedó claro que ese planteamiento no era, pues suena bonito, pero al final de cuentas es irrealizable. También en el sistema educativo tuvimos unos intentos cuando aparecieron los grupos integrados en primero y segundo en la década de los 80, pero estos también pues no prosperaron, pero también dejaron en el caso que nos ocupa, que es de la matemática,
a la matemática en lo que se llama la matemática del tendero. Es decir, cuando nosotros queremos incorporar a la matemática en todo, porque todo el mundo dice, es que la matemática es muy importante, la matemática está en todas partes, que no sé qué, sí está en todas partes y pues en ninguna, porque al final de cuentas que esté ahí no quiere decir que las personas podamos adquirir conocimiento matemático estable y funcional para poderse desarrollar conocimientos de diversa índole relacionados con la matemática, ¿no? Luego vamos a ver algunos ejemplos de lo que les pasa justamente a los adultos no analfabetas, que efectivamente tienen que acceder a la matemática de manera vital por el asunto del manejo de dinero y pues nada, como no acceden a un sistema simbólico, pues tienen un límite en su desarrollo. Entonces, este asunto de pasar por los intereses de los niños, pues deja un poco en entredicho el que la propuesta esté tomando en cuenta los procesos de desarrollo del aprendizaje. Pero bueno, ahí lo dejo nomás. No creo que lo puedan sostener desde esas perspectivas. La problematización del conocimiento, y les decía yo, se hace desde el programa se plantea en el programa del 17, particularmente voy a reducir no solamente, no a todas las áreas de conocimiento, sino particularmente al conocimiento socialmente validado sobre la matemática, porque es el tema que nos ocupa en este momento y en todo caso es donde tengo puestas ahí mis ciertas competencias. Desde esta perspectiva, ¿con base en qué se define el objeto de enseñanza de la matemática? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la pretensión? Pues la pretensión es que los niños aprendan matemáticas, ¿eh? Matemáticas, esto que ustedes conocen bien, los numeritos, las operaciones, las ecuaciones y todo lo que pueda saberse de más allá de la primaria, ¿no? En el caso de los números, se ven los números naturales, los números fraccionarios, los decimales, que son una parte de los fraccionarios, y los enteros. Ahora, realmente para preescolar, pues eso se reduce única y exclusivamente a los naturales. Pero ¿por qué se tiene que acotar en el preescolar el conocimiento matemático a los números naturales? Y más aún, no solamente a los naturales en general, sino a los primeros 30 números naturales, solamente a los primeros 30 números naturales. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿con base en qué se decide semejante cosa en el 17? Pues justamente, y bueno, también otra de las cosas que se quitan es la operatoria, y la razón por la cual aparentemente se reduce tanto es porque efectivamente se están tomando en cuenta los procesos de desarrollo de aprendizaje matemático y en el caso de los chiquitos de preescolar, lo que tenemos es entonces dos cosas. Uno, ¿cuál es el objeto de la enseñanza? Ya decimos, y ahorita vamos a explicar un poquito más, los primeros 30 números naturales. Pero una cosa es el objeto de la enseñanza y otra cosa es la metodología de la enseñanza. Y para la metodología de la enseñanza está el área de conocimiento, que es la didáctica, y entonces lo que necesitamos es como estudiar en qué tipos diferentes de problemas o situaciones problemáticas aparecen los números naturales en general como dato y como solución. Porque hay muchos problemas en donde aparecen los naturales como datos, pero en la solución no es un número natural. Necesitamos los que tengan datos naturales y resultados en los naturales, porque vamos a estudiar los naturales, y la diversidad de problemas son los que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar el trabajo de la didáctica. ¿Por qué? Porque parte, digamos, de la postura didáctica, cuando menos de las didácticas desarrolladas desde una postura socioconstructivista del aprendizaje, pues el aprendizaje se da a través de la interacción con el objeto de conocimiento, y la manera concreta de
a realizar esa interacción es estableciendo, planteándoles a los niños problemas o situaciones que llamamos problemáticas, y se apela a los problemas porque al final de cuentas el problema lo que hace es cuestionar al intelecto del sujeto que recibe ese problema. Es decir, lo desestabiliza. Si ya conociera la respuesta, eso ya no se considera una situación problemática para él. Si puede responder adecuadamente y rápidamente, pues lo único que nos está diciendo es que eso ya no resultó problemático y ya adquirió ese conocimiento. Pero cuando los niños todavía no saben muy bien cómo qué contestar y están en posibilidad de buscar una solución, entonces se habla de una situación didácticamente correcta desde el punto de vista que está problematizando los saberes, cuestionando los saberes de los niños. Entonces, en ese proceso de desarrollo del aprendizaje que se tome en cuenta, pasa por revisar las posibilidades cognitivas de los niños de preescolar, no de cualquier niño, de los niños de preescolar que sabemos que tienen un pensamiento preoperatorio. Entonces, ¿sobre qué son capaces de razonar los chiquitos de preescolar? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y eso hace lo que la investigación dice es que esos niños chiquitos pueden razonar muy bien sobre los primeros números, por eso se habla de los primeros, y sobre el conteo. Entonces, con el conteo y los números es con lo que vamos a jugar, pero ciertamente, al seleccionar los conocimientos matemáticos, por eso es que tenemos que reducir de todos los números y lo operatorio y todo lo que hay en la matemática a los números naturales, y dentro de los naturales solo los primeros, porque ahí es donde funciona el conteo. Realmente en colecciones muy grandes, la manera de cuantificar colecciones grandes no es a través del conteo 1 a 1, sino que aparecen los recursos aritméticos para resolver. Obviamente ustedes me han escuchado hablar de una tesis que se llamó, bueno, no se llamó así, porque luego le tuvieron que cambiar un nombre muy técnico, pero la tesis era ¿cuántos frijoles tiene 1 kilo? Y frente a esa pregunta, de los chiquitos desde primero de primaria hasta sexto de primaria, bueno, los que no tenían ningún recurso aritmético y lo único que podían hacer respecto a su conocimiento matemático era contar, no estaban dispuestos a contar. Y entonces decía que había muchísimos. No, pero muchos, sí, pero ¿cuántos? Bueno, 1,000,000, como 80, como 1000, o sea, lo que fuera. Incluso por ella había uno muy chiquito que a tanta insistencia de la maestra, porque de la cesante, que le preguntaba que, bueno, pero que dijera que había que cuánto podía ser. Y dice, bueno, pues un chingo, ¿no? Pero porque no tenía ningún recurso, él no estaba dispuesto a contar uno por uno. Eso sí, no. Y no tenía otro recurso para cuantificar. En cambio, los otros chiquitos que tenían recursos aritméticos, e incluso que los que llegaban en quinto, sexto a tener los recursos de la medición, pues hacían, por ejemplo, un vasito, y decían, bueno, este vasito, le ponemos unos frijolitos y pesa más o menos 20 gramos o 50 gramos, lo que fuera. Esa cantidad de frijoles sí estaban dispuestas a contarla, la contaban y luego hacían sus cálculos. Pero al final de cuentas, esos son recursos aritméticos para cuantificar. Si el conteo solo aparece cuando, como recurso funcional y como recurso que el ser humano utiliza, es cuando las colecciones son pequeñas. Y entonces por eso estamos limitados a los primeros 30 números naturales. Pero también hay que seleccionar con base en los tiempos de la enseñanza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estos problemas diferentes, pues son muchísimos los problemas. No todos son accesibles para los chiquitos de preescolar, pero aún dentro de los accesibles, resulta que tenemos un tiempo para la enseñanza y entonces se mete un segundo criterio que es lo básico imprescindible. Es decir, de todos esos tipos de problemas, se seleccionan aquellos que, de no trabajarse la parte a la cual apela el tipo de problema, pues se constituye en un obstáculo para que los niños sigan aprendiendo, que esa es una tónica de todo el programa y por eso el programa llevaba la palabra de conocimientos clave.
porque los conocimientos que aparecían ahí en la propuesta curricular habían pasado por un criterio en general de una selección desde la lógica de lo básico imprescindible, señalada por César Kuhn. Bueno, entonces entre los encuentros y desencuentros teníamos también el espacio curricular del conocimiento matemático, es decir, que este espacio, sí, que tanto dentro de la propuesta curricular se atiende al conocimiento matemático. Este espacio curricular está en función de las pretensiones de la enseñanza. Es decir, si nos importa mucho un conocimiento, pues le vamos a dar mucho espacio curricular. Si no nos importa tanto, pues le vamos a dar menos. Mirando el mapa curricular, uno puede darse cuenta por dónde están la parte, digamos, la pretensión de la enseñanza, ¿no? En la nueva escuela mexicana, bueno, estamos confrontando a la nueva escuela mexicana con el programa del 17, y en la nueva escuela mexicana se organiza la currícula por campos formativos, por 4: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y comunitario. Bueno, ya desde aquí, bueno, desde el principio se advirtió que las disciplinas salían fuera, que ya esas ya pasaban a la historia, y ya desde ahí, bueno, la matemática va para afuera como área de conocimiento importante dentro de la propuesta curricular, aunque se le da un espacio más o menos en 2 de los campos, en lenguajes y saberes y pensamiento científico. Ya vamos a ver cómo se da ese espacio y cuál es la calidad del espacio. El nuevo modelo educativo del Estado mexicano se anuncia que busca la formación integral y equitativa de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo un aprendizaje crítico, humanista y comunitario para toda la vida. Es decir, la parte está comunitaria, por eso es que los conocimientos provienen en principio de la realidad comunitaria y de los mismos niños. Luego por ahí en algún otro momento, en alguna plática le escuché decir a Marx Arriaga que la pedagogía nacional sería la luz que alumbraría a Latinoamérica para el nacimiento de un nuevo ciudadano revolucionario que terminará con las injusticias y las desigualdades que vivimos. Es decir, aquí se trata más de una ideología, y eso explica en parte por qué la ideología pues, no necesita como de muchas áreas de conocimiento, y da cierta explicación a por qué aparece la matemática subsumida dentro de esta parte de los lenguajes como un lenguaje más, y desde luego con un tratamiento, desde mi punto de vista, un tratamiento didáctico bastante pobre. Bueno, perdón, esta... ya sé. ¿Cómo se gestiona la enseñanza en el aula desde la NEM y en atención a este asunto de los lenguajes? En este librito, que es un libro sin recetas, eso de las recetas es porque la propuesta del 17 llevaba a los maestros muy de la mano, y sí se les llevaba de la mano en atención a que tienen muy poco tiempo para preparar clases, porque muchísimas de las, sobre todo las maestras que trabajan en el sistema, pues no, también los maestros, tienen 2 turnos, y si no, pues complementan ahí el ingreso haciendo otro tipo de actividades de venta, y en fin, y además las mujeres pues tienen que atender a los niños y hacer la comida y un montón de cosas, y por eso es que se les llamaba mano un poquito más de la mano, y así es como se anuncia el libro ahora, un libro sin recetas para los maestros y para la maestra y el maestro. Muy bien. ¿Qué se dice? Que es necesario generar situaciones auténticas y culturalmente relevantes, pues las prácticas sociales del lenguaje se aprenden en situaciones naturales y de juego que propician el desarrollo de otros lenguajes, sensibles y significativos. Bueno.
Les vino bien lo de las prácticas sociales del lenguaje, eso es un término académico, pero aquí hay que tener ciertos cuidados, porque efectivamente, por un lado, entre los otros lenguajes se ubica la matemática como si fuera un otro lenguaje, y se pierde de vista que la matemática es un lenguaje universal, es decir, va más allá de la lengua escrita, y es el lenguaje de las ciencias. Y aquí en China todo el mundo escribe con ese lenguaje matemático, y si se quiere comunicar tiene que acceder a él, y es un lenguaje extraordinariamente potente, donde regula a las ciencias, y de hecho dentro de la misma matemática, y vamos a ver algunos ejemplos, pues la sintaxis de los signos matemáticos pues es muy amplia y es una cosa que hay que entender y cambia dependiendo de los contextos. O sea que realmente sí es un lenguaje muy útil, pero terriblemente complejo, al que hay que propiciar en los niños que accedan a ese lenguaje. Es decir, no puede verse visto como un lenguaje más. Y la otra cosa que hay que advertir es que esas prácticas sociales del lenguaje, aún puestas así, necesitan de una gestión didáctica muy específica, ¿eh? Hoy, claro, dicen generar situaciones auténticas y culturalmente relevantes. Bueno, pues no es peccata minuta al considerar este asunto de las situaciones de las prácticas sociales, ¿no? ¿Por qué no es tan inmediato esto? Porque ¿cómo explicaríamos los límites del conocimiento matemático de los analfabetas? Si los analfabetas, les decía yo al principio, efectivamente se les va la vida en el asunto de manejar el cálculo por el manejo del dinero. Muchos de ellos muchos de ellos se dedican al comercio, pero bueno, los que están empleados en cualquier lado, pues el asunto de la compra-venta es algo que tienen que llegar a dominar. Y al final de cuentas, en un estudio que hice con la doctora María Fernanda del Prato hace mucho tiempo, sobre las mujeres purépechas, unas artesanas del barro, resulta que uno de sus problemas centrales, el artículo, el libro se llamaba Contar con las cuentas del poder y el poder de las cuentas, porque alrededor de la posibilidad de hacer cuentas se fijan muchísimas cosas, ¿no? El que sabe hacer cuentas tiene cierto poder, no todo el mundo puede con las cuentas, y bueno, pasan cosas muy interesantes, pero sobre todo en este asunto de la práctica pues ustedes saben, del regateo que se da en la compra y venta de todas las artesanías, pues resulta que ellas pierden muchísimo porque no han podido acceder a la proporcionalidad y no logran tener un pensamiento, no pueden razonar sobre la variabilidad, y entonces resulta que pues se atoran ahí y llegan a veces a perder hasta pues, el 45% el descuento llega a ser hasta del 45%, o sea que pierden muchísimo. Y no pueden acceder porque al final de cuentas no han podido acceder a una representación simbólica. Todo es un cálculo mental con una serie de ajustes y de estrategias extraordinariamente interesantes, pero que al final de cuentas el no haber podido acceder, el no haber accedido al lenguaje matemático, es decir, al conocimiento matemático, realmente pues tiene un límite. Y yo lo pongo aquí porque, bueno, pues sí, es una práctica social. La compra-venta es una práctica social y al final de cuentas pues tampoco le dice mucho, y todo el mundo sabe que ahí está la matemática, pero poder operar con ella no es peccata minuta, de la misma manera que en el asunto, por ejemplo, de la lengua escrita. Bueno, pues sí, los adultos analfabetas saben que están los libros, que las letras son muy importantes, que hay mucho material escrito, y el hecho de que estén ahí, pues ya hay una práctica social de lectura, sí, pero eso en sí mismo no genera de manera situaciones naturales en las cuales se pueda acceder a esos
a esos lenguajes, a la lengua escrita y mucho menos a la matemática. ¿Cómo se propone el trabajo didáctico de la matemática en los materiales que se desarrollan en los campos formativos de lenguajes y de saberes y conocimientos científicos? Pues a ver algunos ejemplos, ¿no? Los números ordinales, por ejemplo, aparecen en este de los múltiples lenguajes en primer grado a la salud de esta imagen. Realmente, pues se está dando los nombres a los dedos, se decide que este es el primero, y entonces están ahí los números ordinales. Primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, pero como al final de cuentas hay que meter todo esto dentro de otra cosa, pues también se habla del dedo gordo y del índice y del medio, el anular, el meñique, en fin, ¿no? Bueno, ok. El asunto es, ¿aparecen los números ordinales? Pues sí, pero aparecen en un libro que se llama Múltiples Lenguajes, y aquí más bien dan la connotación de ser trabajados como sinónimos, ¿no? El sinónimo del dedo anular, el sinónimo del dedo meñique, en fin. Realmente lo que está pasando es que en la propuesta del 17 y lo que está atrás de los números ordinales es que actúan sobre un conjunto y a ese conjunto hay que definirle una regla que permita que los elementos del conjunto se ordenen con ese criterio. Y una vez que están ordenados, entonces se puede hablar del primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero esa es la manera como se denominan, pero la manera como se representan es pues con los numeritos tal y como los conocemos, 1, 2, 3. Y aquí están todos los demás. Si en este caso, bueno, pues la competencia no sé a qué refería, pero en todo caso vamos a suponer que se trataba de una carrera, entonces de todos los participantes se dice, bueno, los vamos a ir ordenando conforme vayan llegando a la meta. Y conforme van llegando a la meta se habla del primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el octavo y el que llegó en 10º lugar. Pero cuando se hace la premiación, se utilizan los números, los símbolos numéricos, pues aquí el significado, aquí están teniendo un uso de ordinal, de la misma manera que están, por ejemplo, en un tablero de un elevador, ¿no? Porque los pisos están ordenados en función de su distancia al suelo. Y con base en eso, pues, aparece el primer piso, el segundo piso, el tercer piso. Entonces, ese trabajo sobre qué es el número ordinal, pues está totalmente ausente, aunque está, desde luego, mencionado ahí, ¿no? Los signos numéricos están comunicando cosas diferentes según el lugar en donde estén escritos, ¿no? Porque, bueno, dicho de manera rápida, un 10, creo que Messi trae el número 10 en su camiseta. Bueno, ese 10 no es un número, el 10 que trae Messi en la camiseta no es un ordinal, es realmente un código. Es lo que permite identificarlo como el jugador Messi cuando está corriendo por ahí por el campo, ¿no? Y les decía yo, es que se tiene que estudiar eso, en qué tipo de situaciones aparecen los números ordinales y poner situaciones en las que los niños descubran esa parte, es decir, ¿por qué aparecen? Y realmente están actuando sobre un conjunto ordenado. También dentro de los múltiples lenguajes, bueno, en segundo grado, aquí tenemos, En los múltiples lenguajes tenemos esto, que es en cuál figura la cantidad de conejos azules es mayor que la de conejos rosas. Bueno, para niños de segundo grado, esta es, en mi opinión, una actividad bastante elemental, pero sobre todo lo que quisiera yo hacer notar aquí es que las páginas de los libros gratuitos, bueno, de cualquier libro, pero la edición de estos libros es de mucha calidad, es terriblemente cara como para gastarla en cosas como esta.
Lo que hay que hacer nuevamente es problematizar, ¿no? Problematizar el asunto de que los niños comparen colecciones. Se ve la necesidad de comparar colecciones. Siempre tenemos que tomar en cuenta en la propuesta del 17 qué es lo que saben los niños. Los niños empiezan a trabajar con situaciones de conteo y tienen cierto dominio sobre el conteo, pueden entrar a trabajar ya con situaciones de comparación, de igualación, clasificación de colecciones con base justamente en la cantidad de elementos, es decir, no comparamos cualidades ni igualamos los perros con los perros y los gatos con los gatos, no. Se trata de una comparación, igualación y clasificación con un criterio cuantitativo. Bueno, por ejemplo, les podemos poner a los niños ese problema. Elisa tiene flores y floreros y quiere que todos los floreros tengan una flor. ¿Puede hacerlo? Bueno, los niños van a hacer con esto varias cosas, entre otras poner en correspondencia 1 a 1 una flor por un flor, es decir, hacer lo que se dice aquí, que todos los floreros tengan una flor y luego darse cuenta que están soplando floreros, ¿no? La pregunta es, ¿puede hacerlo? Pues no, la respuesta es no. Y luego viene la pregunta, ¿por qué no? Bueno, pues porque están sobrando floreros o están faltando flores y hay quienes llegan a contestar, sobran 3 floreros, faltan 3 flores. Bueno, pero también se les puede hacer la pregunta usando números. Aquí es el recurso, los datos están dados en forma de gráfica y acá también se puede decir, Elisa tiene 5 flores y 8 floreros. Quiere que cada florero tenga una flor. ¿Puede hacerlo? Bueno, el niño que sabe contar, pero que todavía no sabe bien a bien cómo funciona el 5 y el 8 en sus relaciones de orden y por tanto en su posibilidad de compararlos, de saber que el 8 es mayor que el 5, resulta que hace lo que está aquí, o sea, pone sus 8 floreros, pone sus flores y establece la correspondencia 1 a 1 y contesta la pregunta. Esos niños que hacen ese tipo de cosas están razonando sobre la colección y están realizando acciones sobre la colección para encontrar un resultado. En cambio, hay otros chiquitos que desde que reciben el problema dicen 5, 8, bueno, no, están sobrando floreros porque son 8 floreros y solamente hay 5 flores. Esos nenes ya están razonando sobre el número, no sobre la colección. Y la pretensión es que acaben razonando sobre el número. Pero en el camino, en el proceso de aprendizaje, hay que darles oportunidad de que ellos resuelvan con base en su propia experiencia y en el conocimiento que tengan en el momento en que están recibiendo el problema. Sola, de manera bastante clara, si los dejamos que ellos resuelvan, se empieza a evidenciar qué es lo que saben y qué es lo que no, lo que todavía no saben, es decir, desde dónde están respondiendo al problema. Les decía yo, razonan sobre las colecciones y realizan acciones sobre ellas, es de las primeras cosas que llegan a hacer, pero hay quienes no dibujan, sino comparan directamente al 5 con el 8 y responden desde su conocimiento sobre el comportamiento de los primeros números, es decir, el comportamiento de la serie numérica. Porque una cosa es que utilicen la serie numérica para contar y digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, y otra cosa es que descubran que efectivamente ahí hay un orden y que entre más se avanza en la serie numérica, mayor cantidad, el número es mayor, está representando una mayor cantidad, porque estamos obviamente estudiando el número desde las colecciones, desde el conteo, acuérdense. Lo que sí es que no necesitan de operaciones para resolver. Las operaciones están totalmente en la propuesta del 17, totalmente fuera del preescolar, porque los niños no necesitan justamente manifestarnos. Necesitamos que nos muestren cómo están razonando y ver en qué se están basando para ver qué es lo que les falta para aprender, con la pretensión, efectivamente, de que lleguen a aprender los primeros 30 números, que al final de cuentas es lenguaje matemático y es conocimiento matemático, pero necesitamos que realicen ese proceso de aproximación hacia el conocimiento, o el conocimiento constituido de los números y el de la matemática, porque en ese proceso
es donde se da el aprendizaje y se desarrolla el pensamiento matemático. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, hasta ella, aunque aparecen múltiples lenguajes también, pues a veces aparecen en el libro de saberes. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con este asunto? Resulta que esto es para primer grado, ¿eh? Está hablando de los murciélagos de diadema de Filipinas, ¿no? Muy bien, pues la pregunta aquí es si las posibilidades cognitivas de los niños de preescolar, de primero de preescolar, que tienen 3 añitos, les permiten acceder al conocimiento matemático contenido en este párrafo. El párrafo dice que estos animalitos llegan a medir 1.5 metros o 1,5 metros, como ustedes lo quieran leer, y a pesar hasta 1.2 kilos o 1,2 kg, no sé, como quieran ustedes contarles a los niños, y sus alas extendidas también miden hasta 1.5 metros. Aquí el dibujo no es muy real, la pinturita, porque si esta es más o menos la altura, pues ya se ve que no empata con la altura con las alas extendidas, pero bueno, al margen de eso, resulta que en esta información está un concepto que es, bueno, el de magnitud. En las magnitudes que están aquí son las de peso y las de longitud. Está inmerso el concepto de medición, que es medir. Está, desde luego, la unidad de medida, puesto que se habla de kilos y de metros, y distintas representaciones. Ahí tenemos a las fracciones, a los números decimales, que son una parte de los números fraccionarios, pero en todo caso no son números naturales. Entonces, y desde luego están los sistemas de medición, porque ya una vez que aparecen las unidades convencionales, están apareciendo los sistemas de medición. Entonces, ¿cuál es el conocimiento matemático que le queda al niño pasando por estas páginas? No sé cuál es la pretensión de la NEP con este tipo de sugerencias pedagógicas, honestamente. No sé, ellos dicen que los contenidos deben problematizar la realidad de la comunidad. Eso ya lo podemos empezar a descartar. Pero vamos a ver la realidad. El murciélaguito vive en la realidad, forma parte de la realidad, pero no están problematizando, más bien están informando sobre la realidad. Y eso sucede con muchas de las lecciones, o no sé cómo le llaman, no le quieren llamar lecciones, sino situaciones así como para que los niños discutan. Pero bueno, el asunto es que tenemos ahí un problemita, ¿no? ¿Qué clase de trabajo didáctico, y eso sí me gustaría saberlo, pero no creo que haya mucho tiempo, harían ustedes en relación con la enseñanza de la matemática con esta página y con estos datos? No sé ni siquiera cómo le leen a los niños eso de 1.5, 1.2, y bueno, la palabra metros y kilos y demás, no sé. ¿Y qué esperarían en relación, y eso sí, habría que pensarlo muy claramente, qué esperarían ustedes en relación con el aprendizaje matemático de los niños pasando por esta lección? No sé, a lo mejor que se den cuenta que la matemática está en todas partes, y les digo, sí está en todas partes, pero no es suficiente para acceder al conocimiento funcional de matemáticas. Si no, pues no tendríamos ningún problema con el conocimiento matemático. Porque es cierto. A lo mejor pudiera ser que hable sobre lo que equivale a 1 metro y que sea como lo que usted dice, el lenguaje matemático, para que vaya conociendo sobre eso. Mire, lo que pasa es que para hablar usted puede hablar del metro, desde luego, pero al final pero es de primer grado. ¿Perdón? Disculpe, pero es que es de primer grado, no podemos hablar de metros todavía. Primer grado de medida, ¿no? Tienes 3 años, o sea, ni siquiera sabe vamos, lo primero que tienen que entender es qué es la longitud, o sea, qué es la distancia. Y luego, bueno, ¿cómo le hacemos para medir esa distancia? El concepto de lo que realmente es medir, que es iterar algo que se llama unidad,
Las unidades pueden ser no convencionales, porque así son, no convencionales, y luego tenemos la necesidad de tener una convención, que es el sistema métrico, para facilitar la comunicación. Pero entonces, cualquier cosa que les queramos contar a los niños acerca del metro y el kilo y todo eso, pues es un cuento, que al final de cuentas los niños no van a entender absolutamente nada. Además, díganme 1.5, 1.2. Bueno, los niños están apenas, y si bien nos va a esa edad, diciendo 1, 2, 3, 4, 5, o sea, con la serie numérica oral, más o menos en cierto orden, algunos, otros ni eso. Y aquí les estamos presentando el 1.5 y el 1.2. Está totalmente fuera, o sea, como información a los niños, bueno, después de ver esta lección, pues seguramente, y les decía yo de los alcances y limitaciones del conocimiento matemático, porque pues también los adultos, seguramente que han oído lo de los metros y lo de los kilos y lo de todo eso, ¿no? Digo, con más razón que los niños. Y aún así, hay una limitante porque no han tenido la posibilidad de acceder a lo que realmente es el conocimiento matemático, que es acceder a un lenguaje. Y obviamente hay que acceder a ese lenguaje como es, conociendo su sintaxis y su semántica. ¿Y cuáles son los símbolos? Pero ¿qué están representando? ¿Qué están representando las operaciones? ¿Qué tipo de procesos está regulando una operación? ¿Y qué tipo de procesos regula otra operación? Ese es el conocimiento matemático. Yo de verdad que no entiendo qué se aspira. Bueno, esto es así. Luego viene esto fue muy simpático, porque aquí está Filipinas, ¿no? Son nativos de Filipinas y prefieren los lugares poco habitados. Yo le pregunté a mi nieta, que tiene 3 años, que veía aquí. Me dijo que veía una lagartija. No, digo, que los niños piensan que Filipinas está representado ahí, o qué es Filipinas ahí. ¿Qué significa eso? Bueno, no, de verdad que no, se me hacen totalmente fuera. La edición es buenísima. Y bueno, luego ahí siguen, ¿no? Contando una serie de cosas. Y desde luego hablan de los kilómetros que vuelan para comer, ¿no? Y este recurso de poner animalitos y contar acerca de sus medidas y sus pesos y si vuelan, no vuelan, caminan o cuánto comen, es un recurso bastante frecuente en este tipo de materiales, ¿no? Dice, los contenidos deben problematizar la realidad. Bueno, ahí está el murciélago. Lo que se trabaja sobre la matemática se considera suficiente. Digo, ahí, en esa lección yo no puedo reconocer de verdad nada que se pueda hacer sobre las posibilidades cognitivas de los niños de preescolar en relación a la adquisición de un conocimiento matemático. Que bueno, así decirles a los niños que la matemática está en todas partes y que por ahí, pues, no, qué barbaridad, eso pasa mucho y y bueno, pues sí, está en todas partes y en ninguna para efectos de aprendizaje. Entonces se problematiza la realidad o se informa sobre la realidad, porque ya bastante duda hay sobre si efectivamente se va a problematizar la realidad como un recurso para enseñar a los niños. Lo dejo ahí nomás. El programa del 17 es también un currículum que se organiza, les decía yo, a través de áreas claves. En ese caso hay, creo que 7, 3, 6, 7, ¿no? Sí, son 7, no, 2, 4, 6. Y desde luego está el espacio del pensamiento matemático, que no está anunciado como matemática, sino como pensamiento matemático. Es decir, se trata de desarrollar cierto tipo de pensamiento, el pensamiento analítico, porque la matemática funciona de una manera totalmente distinta a cómo funcionan las ciencias naturales, ¿no? En la matemática, una parte, digamos, de la posibilidad del razonamiento sobre la matemática es poder controlar los datos que nos dan y razonar sobre ellos. En cambio, por ejemplo, en las ciencias naturales, pues lo que rifa mucho es decir,
yo voy a hacer este experimento y a ver, bueno, voy a ver la plantita, la pongo en el sol, la quito del sol, le echo agua 3 días, no le echo, y voy tomando notas de todo lo que va pasando. Es decir, voy cambiando las condiciones y voy viendo cuál es el efecto. Y con base en eso, analizo y realmente voy aprendiendo, ¿no? Es una manera de proceder distinta. Entonces, este pensamiento matemático, pues realmente uno lo puede desarrollar en los niños y a través justamente de la adquisición del conocimiento matemático, sí se regula bien el trabajo de una metodología, ¿no? Decíamos que se en función de las pretensiones y el programa se diseñó para que las niñas y los niños desarrollaran competencias y aprendizajes esperados en diversas áreas con el objetivo de que integraran su conocimiento en la vida cotidiana. Y sí, la primera instancia es esa, pero también en el momento de elegir, digamos, hacer una selección de los conocimientos y organizarlos curricularmente, también se está pretendiendo que habilitar a los niños para estar lo mejor, en las mejores condiciones posibles para seguir aprendiendo, ¿no? Es una educación para la libertad y la creatividad, y se busca fomentar un ambiente educativo que permita que los niños exploren y expresen su creatividad. En ese sentido, va mucho el asunto de la metodología que se implementa y que al rato vamos a tener oportunidad de comentarla con un poco más detalle, ¿no? Entonces, queremos desarrollar el pensamiento matemático de los niños y esto significa que adquieran conocimiento, pero que también sepan cómo utilizarlo. Y también que ese conocimiento matemático se instale como una herramienta útil para resolver problemas. Ahora, lo más importante en este asunto de pensamiento matemático es que en el proceso de aprendizaje es donde efectivamente se aprende y se desarrolla el pensamiento matemático. Pero esto está muy directamente relacionado con es función de la metodología de enseñanza que se implemente. Es decir, no cualquier manera de organizar la enseñanza pone a los niños en la posibilidad de desarrollar su pensamiento matemático. Bueno, estábamos con esto de los encuentros entre el programa. Creo que esto es no. El espacio curricular del conocimiento matemático. Bueno, decíamos que la matemática, el referente del programa es la matemática, los temas matemáticos, los números, las operaciones, las ecuaciones, todo esto, la variabilidad, y que de lo que se trata es de problematizar el conocimiento. ¿Con cuál es la pretensión? De que los niños accedan al lenguaje, pero que accedan al lenguaje matemático en sus dos vertientes, en lo que hace realmente un lenguaje, a la sintaxis y a la semántica. Por eso es que los niños, por ejemplo, como ahora que estaba yo planteando el problema de los floreros y todo esto, los niños en el momento en que empiezan a buscar una solución, y la buscan desde luego con base a lo que saben, contar, y desde luego su posibilidad de razonar, ellos están encontrando una solución, pero al final lo que está en el proceso de búsqueda es uno de los aspectos del número, que es efectivamente que tiene que ver incluso con lo que se llama el teorema fundamental del número, que es la posibilidad a través del uso del número, de poner de igualar dos colecciones, y que lo usamos con mucha frecuencia. O sea, ustedes, por ejemplo, cuando, no sé, si quieren comprar los refrescos para una reunión y no llegan a la tienda y dicen, pues me da un refresquito para Pedrito, uno para Carmelita, uno para Anita, uno para... Eso sería la relación 1 a 1. Si es lo que dicen es, bueno, ¿cuántos somos? Somos 13. Si le quiero que a cada quien se tome un refresco, pues compro 13 refrescos. Y estoy seguro que voy a poder poner en relación 1 a 1 los refrescos con las personas. Entonces, los niños cuando están haciendo esta relación 1 a 1,
por iniciativa personal, están atendiendo uno de los aspectos fundamentales del número. Y después, bueno, ya empiezan a usar el número. Porque se va ampliando esta idea de lo que los niños van construyendo acerca del número. En cada una de las situaciones que van explorando y que van echando a andar su conteo, como van siendo distintas, al final de cuentas van abordando un aspecto distinto del número que les hace conocer eso que la matemática llama los números naturales. Lo que les pasa a esos primeros 30 números, les pasa a todos. El recorte es a todos los números naturales. El recorte es para poder, para poner a los niños en la posibilidad de actuar, de razonar. Pues si los ponemos cantidades mayores, se pierden, ¿sí? Pero con lo que hagan con los números chiquitos, esas relaciones que puedan establecer son válidas para todos los números naturales. Entonces, se problematiza el conocimiento y de ahí para problematizar, uno tiene como referente el conocimiento los números, cuáles los naturales, bueno, en qué tipo de problemas distintos o situaciones aparecen estos números naturales. Bueno, ahí hablo de cualquier número, porque también tendríamos que pensarlo sobre los números fraccionarios, sobre los números decimales, los números enteros, etcétera, ¿no? Pero en el caso de preescolar lo vemos con los números naturales. Bueno, lenguajes y evolución de estrategias de resolución de problemas. Esto es muy importante, es una de las, no es este tipo de problema que pusimos uno equivalente. Hace muchísimo tiempo, cuando andábamos tratando de ver el asunto de las posibilidades de los niños en cuanto a poder resolver problemas de matemáticas sin que su maestro les hubiese enseñado la manera convencional de resolverlos. Entonces, bueno, por ahí se nos ocurrió poner un problema, se hizo así como medio famoso en su momento. El problema era Menelao, que tenía pollos y gallinas, y decíamos que Menelao tenía en su granja 10, ¿cómo se llama? 10 conejos y pollos, y que resulta que cuando él tenía conejos y pollos, y cuando contaba las cabezas, llegaba a 10, pero cuando contaba las patas, llegaba a 24. ¿Y cuántos conejos y cuántos pollos tenía el tal Menelao? Bueno, eso lo pudieron resolver todos los niños, y unas estrategias muy simpáticas, que son prácticamente las que les voy a mostrar ahorita, pero yo les traigo a colación el problema porque los únicos chiquitos que no pudieron resolver el problema eran los que pensaban que los conejos no tienen 4 patas, sino 2 patas y 2 manitas. Entonces, si tenían 2 patas, pues tenían 2 patas igual que los pollos. Y entonces, pues estaban ahí como demasiadas patas. Pero bueno, el asunto es que esas fueron las primeras experiencias por ver qué tanto los niños eran capaces de resolver problemas cuando nadie les había enseñado la estrategia convencional para hacerlo. Y luego, bueno, después ya el asunto nos empezó a mostrar otras bondades, como cómo es que va evolucionando el lenguaje que usan los niños en la resolución de problemas, ¿no? Y de hecho, pues la evolución del lenguaje matemático. Este es un problema equivalente al de Menelao. Tenemos un trenecito de feria que tiene 5 vagones, en algunos caben 6 niños y en otros 8 niños. Si se pueden subir 34 niños, ¿cuántos vagones de 6 lugares y cuántos de 8 tiene el trenecito? Bueno, pues los niños tenemos el 5, tenemos el 6, el 8 son los datos numéricos, y el 34, y de lo que se trata es de establecer la relación semántica entre estos números, pero la relación semántica que nos está sugiriendo el contexto del problema, ¿no? Entonces, bueno, estos números tienen su apellido, son niños de vagón, el 5 está representando los vagones, etcétera. Este tipo de planteamientos permite que los niños desarrollen formas de pensar para formular conjeturas y procedimientos, pero también aprenden a resolver problemas mediante la aplicación de herramienta matemática. ¿Cuál herramienta matemática? La que realmente han aprendido.
porque uno echa mano solamente de lo que ha aprendido. Igual ya del examen a lo mejor uno hace un esfuercito, pero pues son cosas que se pierden. Las cosas que realmente se van aprendiendo forman parte ya del conocimiento del sujeto y echa mano de ese conocimiento en el momento en que lo necesita. Y también permite identificar y aplicar técnicas de cálculo numéricas y algebraicas, tanto escritas como mentales, ¿no? La primera manera de contestar, de resolver a los niños, que son muy, muy pequeños, es el dibujo, el conteo y las acciones, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay 5 vagones, bueno, pues ahí están los 5 vagones, resulta que pues, todos los vagones tienen cuando menos 6 lugares, les ponen 6 lugares, cuantifican, porque tienen que saber, ya llevamos hasta ahorita 30 niños repartidos en los vagones, pero resulta que son 34 niños, entonces deben subirse 34 y faltan 4 por ubicar. Pero esos 4 que nos faltan no los vamos a agarrar de 1 en 1, sino de 2 en 2, porque los vagones son de 8. Y entonces esos 4 niñitos que nos están sobrando, los ponemos aquí, los ponemos acá, y entonces tenemos que el trenecito tiene 2 vagones con 8 lugares y 3 vagones con 6 lugares. Fíjense ustedes cómo aquí, al final de cuentas, es una manera de expresar la multiplicación. Pongo los vagones y le pongo a cada uno 6, y entonces para cuantificar, puede ser que yo diga 6 y 6, 2 y 6, 18 y 6, bueno, lo hago así por suma aditiva, por iterando al sumando, o puede decir 5 por 6, 30, ¿ok? Que es efectivamente lo que aparece en la estrategia siguiente. Pero lo que hay que señalar aquí es que esos 5 vagones, ese razonamiento de hay 5 vagones y voy viendo qué voy haciendo con los resultados, esta es lo que se llama la relación semántica, ¿ok? Ahora, cuando para los números mayores y el recurso aritmético, si nosotros decimos que el trenecito de feria tiene 80 vagones, y en algunos caben 6 niños y en otros 8, si se pueden subir 530 niños en el trenecito, la pregunta es, ¿cuántos vagones de 6 y cuántos vagones de 8 tiene el trenecito? Aquí, de la misma manera que los niños ya no cuentan de 1 en 1, tampoco están dispuestos a poner 80 casitas, ¿no? Y bueno, no están dispuestos, el que no tiene el recurso, pues dice, pues no lo puedo hacer. Así siempre, o sea, en la parte problemática de esta situación lo rebasó en sus posibilidades cognitivas. Pero el que tiene a mano la multiplicación y la división y todo esto, pues se anima, dice, bueno, sospecha que lo puede resolver y empieza a resolverlo. Es justamente como lo resuelven con números menores, pero haciendo un ajuste a este nuevo requerimiento de números mayores. Cuando se aumenta el rango numérico de los datos, se complejiza el cálculo, pero también se propicia y se justifica un nuevo conocimiento, la presencia de un nuevo conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que hace? Ahí están los vagones, niños en cada vagón, pueden ser 6 u 8, y tenemos 530 niños. Entonces, si pongo 6 niños en cada uno de los 80 vagones, ¿cuántos niños se suben? ¿Cómo calculo eso? Pues con un 6 por 80. Y salen 480 niños. Entonces, eso quiere decir que ya tengo 480, pero se tiene que subir 530. ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos niños me faltan por meter al trenecito? Pues de los 530 le quito 480 y son 50 niños. Pero como los vagones son de 8, entonces estos 50 niños los tengo que repartir en los otros vagones, en los vagones que llevan 6, de 2 en 2. Y entonces tengo que subir 50 niños de 2 en 2 en los vagones que ya tienen 6. ¿Y en cuántos vagones lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer en 25, porque 50 entre 2 me da 25, y entonces ya tengo que son 25 vagones los que con 8 lugares. Y si son 25, y resulta que el número de vagones es 80, pues 80 menos 25 me da 55,
que es el número de vagones que tiene 6 lugares. ¿Se dan cuenta? Que es exactamente el mismo razonamiento, pero lo que hay aquí, bueno, uno puede verificarlo, ¿no? Pero lo que hay aquí es que esto, el 6 por 8, 530 menos 460, todo eso es la relación semántica, pero representada con lenguaje matemático. Y esto que está aquí es conocimiento matemático que refiere a la posibilidad de poder resolver operaciones. ¿Ok? La solución convencional, pues es, yo tengo 2 variables, vagones de 6 y vagones de 8. Pongo dos letras, X para los de 6, Y para los de 8. Eso quiere decir que X más Y tienen que ser 80 porque son 80 vagones, pero si estos son, la X representa los de 6, entonces yo multiplico 6 por X y a la Y la multiplico por 8, me va a dar el total de niños, que son 530. Y entonces lo que tengo aquí es realmente ya un sistema de ecuaciones y lo que hago acá es resolverla, ¿no? Y llego a que Y es 25, o sea que hay 25 vagones con 8 niños y que hay, el AX vale 55 y entonces son 55 vagones con 6 niños. Bueno, esto es la relación semántica utilizada, puesta con lenguaje matemático, con un lenguaje matemático más complejo que el utilizado anteriormente, y esto es conocimiento matemático, que es la posibilidad de resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué necesitó el alumno para solucionar un problema? Resulta que tiene que poder comprender lo que dicen los datos en el contexto del problema, que es lo que se llama la relación semántica, ¿no? Porque ese 5, ese 4, ese 6, bueno, pueden aparecer en otros contextos y nos van a decir cosas totalmente distintas. Entonces, el niño tiene que comprender lo que le están diciendo los datos. Y la otra cosa es que para poder hacerlo, no es tan trivial. Necesitamos, como profesores, garantizar, saber que los alumnos cuentan con al menos uno de los conocimientos que posibilitan la solución del problema. Por eso les decía yo anteriormente que en el caso de los chiquitos de preescolar, lo primero que tenemos que empezar a garantizar es el conteo en un rango pequeño, y cuando los niños empiezan a poder contar realmente en calificaciones muy pequeñitas, no más de 10 elementos, entonces ya podemos empezar a plantearles problemas para que empiecen a mirar esos números desde otra perspectiva y el conocimiento se empiece a ampliar. Pero si necesitan, no pueden resolver el problema de las flores y de los floreros si no saben contar. Entonces necesitamos garantizar que tengan alguno de los conocimientos que posibilitan la solución del problema. Por ejemplo, si pongo el problema, Mariana tiene Bemba caramelos y su mamá le regaló bicaramelos, ¿cuántos caramelos tiene Mariana? Pues ustedes no me pueden contestar porque no pueden contar en Babilandia. ¿Sí? Bemba es un número de Babilandia, Villa es otro número de Babilandia, y no les dice absolutamente nada. Bueno, eso mismo les pasa a los chiquitos. Si no saben contar, pues el 8 y el 7 pues será muy obvio para nosotros, pero para ellos no lo es. Entonces, primero necesitan saber contar, y a partir de que pueden empezar a contar en un rango muy pequeñito, están en posibilidad de resolver problemas y nosotros se los permitimos. Estamos con el problema del trenecito. ¿Qué hacen los alumnos para resolver? Bueno, la primera solución viene con los primeros números, ¿no? Y el conteo. El segundo es el conocimiento aritmético, con la pérdida operatoria, y luego aparece el conocimiento algebraico. Esto es lenguaje matemático. Y va evolucionando. Cada vez se va haciendo más complejo, pero cada vez va abarcando la posibilidad de resolver problemas también más complejos. Entonces, esto de acceder al lenguaje matemático no es cualquier cosa. Realmente uno tiene que gestionar el acceso de los niños al lenguaje matemático, porque la dificultad para resolver estos problemas no está en que los niños sepan o no poder multiplicar o dividir o restar o sumar o lo que ustedes quieran al 5, al 6, al 8 y al 34. El problema no está ahí. El problema está en que puedan establecer la relación semántica, ¿sí? Y una vez que la pueden establecer, entonces el recurso para resolver ya proviene del tipo de conocimiento
que ostenten, ¿sí? Pero en todo caso, el tipo de conocimiento que van ostentando siempre va evolucionando hacia el lenguaje matemático, ¿ok? Bueno, eso ya se los había yo dicho, ¿no? Bueno, perdón. Aquí, en poder comprender lo que dicen los datos en el contexto de un problema específico, o sea, poder establecer es donde se va realizando el desarrollo del pensamiento matemático. Y por eso decía yo al principio que en el proceso de aprendizaje, porque no les estamos enseñando, el poner problemas a los niños y dejar que ellos lo resuelven, no es el objetivo. El objetivo es el medio, la búsqueda de solución a ese tipo de problemas, con base en lo que ellos saben, es el recurso para que lleguen al conocimiento matemático, que son los primeros números naturales. No es necesario conocer la herramienta convencional, que es las operaciones. Lo que los alumnos necesitan es que sus maestras y sus maestros les den la oportunidad de usar su conocimiento matemático, ¿cuál? El de los números y el conteo de colecciones, y además les permitan realizar las acciones sobre las colecciones que ellos consideren convenientes para resolver el problema. Y ellos van solitos a dejar esas acciones cuando empiecen a tener más dominio sobre los números. Ahora, ¿cuáles problemas? Porque decíamos al principio también que habría como que revisar todo el stock de problemas que son resueltos, que tienen como datos a los naturales y son resueltos por los naturales. Entonces, necesitamos ver en dónde están las posibilidades cognitivas de los chiquitos de preescolar. Y bueno, lo que se sacó en el 2017 es que obviamente una de las actividades problemáticas que tienen que resolver son situaciones de conteo de colecciones no mayores a 20 elementos. Una vez que saben contar 20 elementos, saben contar cualquier cantidad, lo único que requieren es recordar la sucesión, la serie numérica oral, pero eso, bueno, es muy regular y está muy pensada para aprenderla, ¿no? Tienen que resolver situaciones de comparación, igualación y clasificación de colecciones con base en la cantidad de elementos, porque esto tiene que ver mucho con lo que es realmente el número, lo que decía yo, el teorema fundamental del número. Tienen que poder comunicar, resuelven situaciones de comunicación de manera oral y escrita de los números del 1 a 10, pero en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional, para que se vayan dando que hay muchas maneras de representar las cosas, incluso esos dibujitos que hacen ellos para resolver, es una manera de representar una situación, y la otra manera es efectivamente pues a través del lenguaje matemático, de los signos matemáticos y de las operatorias. Pero lo van a aprender en la primaria. Resolver problemas a través de conteo con acciones sobre las colecciones, no con operaciones. Identificar algunos usos de los números en la vida cotidiana, que significa que realmente el número como cardinal, el número como ordinal y el número como código, ¿no? Era lo que les mencionaba yo hace rato, acerca de que aparece el signo numérico, pero nos está comunicando una cosa totalmente distinta dependiendo del lugar donde lo encontremos. No es lo mismo encontrarse el 10 en un tablero de elevador que al 10 en la camiseta de Messi, ¿no? No me está comunicando lo mismo. Es el mismo 10, pero me comunica cosas distintas. ¿Por qué? Porque se trata del lenguaje. Relacionar el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita, porque esta es una cosa importante, porque es lo que les da a los niños la posibilidad de empezar a reflexionar acerca de que entre más se avanza sobre la sucesión, mayor es la cantidad que está en juego. Ahí está una mayor cantidad de elementos para llegar al 27, que los elementos, la cantidad, el tamaño de la colección para llegar al número 12 o al número 8, lo que sea, ¿no? Así que entre más se avanza, más cantidad está representando los números. Y reconocer el valor de las monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos, en situaciones de compra y venta, en donde realmente entra un concepto nuevo que es la equivalencia. La equivalencia no tanto en el sistema monetario, sino también en el trueque, ¿no?
yo cambio tal cosa, pues, sobre todo yo voy a pagar 10 pesos por algo que vale 3, entonces me dan el objeto que vale 3, pero me tienen que dar mi cambio para que la equivalencia quede establecida. Mis 10 pesos son equivalentes al objeto que compro más 7 pesos, que es el cambio. Bueno, este proceso de trabajo de equivalencia no es tan inmediato. Si bien aquí yo los puse en desorden porque se trabajan casi simultáneamente, ciertamente contar es lo primerito que hay que empezar a garantizar, y de las partes más complejas es reconocer el valor de las monedas en su connotación de equivalencia, desde luego, pero no quiere decir que no aparezca desde los primeros grados. Lo que pasa es que tarda más en que los niños puedan resolver exitosamente ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, entonces tenemos que en el programa el objeto de enseñanza es el lenguaje matemático, pero el lenguaje matemático de preescolar que está presente son esos primeros 30 números. ¿Cuál es el recurso metodológico? Plantear situaciones problemáticas para acceder al conocimiento de esos primeros naturales. Son 7 tipos distintos, los que les acabo de mencionar, que están pues seleccionados con el criterio de lo más imprescindible, pero también tomando en cuenta los tiempos de aula en la propuesta curricular anterior, desde luego. Entonces, los niños van a resolver estos problemas con base en el conocimiento que tengan y en sus experiencias, y a través de ir resolviéndolos de esta manera, van por aproximaciones sucesivas, van llegando a este conocimiento, al conocimiento que queremos. Y una vez que lo adquieren hacia finales del 3er grado, entonces utilizan este conocimiento para resolver el mismo tipo de problemas. Por eso se hablaba de aprendizajes esperados, que puedan resolver tal y tal cosa. Bueno, sí, pero realmente el aprendizaje esperado, estaba relacionado con un conocimiento matemático. Teníamos el lenguaje, sintaxis y semántica. ¿Cuál es la sintaxis aquí? Pues esto. La sintaxis del lenguaje que está en preescolar es esa, pero la semántica, el significado, para qué sirven esos números, qué tipo de situaciones resuelven, están aquí, en los problemas que nosotros les planteemos a los niños. Y bueno, esto dicho de manera un poco más, no dicho, una expresión más detallada de cómo irán las cosas, aunque de esta crítica de que vamos de manita y de pasito en pasito, pero al margen de eso, los que se interesen, al final de cuentas, en el libro de la educadora de la propuesta del 17, aparece cómo se puede problematizar el conocimiento seleccionado como objeto de enseñanza, que en este caso son los primeros 30 números en el caso del número, pero también está la parte de medición, la parte de medición, ¿qué más? El espacio y otra cosa que yo ahorita ya no me acuerdo, pero bueno, pero está toda la propuesta curricular desarrollada de manera didáctica, y una propuesta de situaciones didácticas en nuestras páginas, de la 182 a la 217, y está con muchísimo más detalle y mucho más documentado lo que yo prácticamente les acabo de decir. Y ya para finalizar, pues tenemos el objeto de la enseñanza, que ya lo vimos. Ay, perdón. El objeto de la enseñanza, que ya lo vimos, son los primeros 30 números. El recurso metodológico son el planteamiento de problemas y dejar que los niños resuelvan con sus propios recursos. Y lo único que me falta por ver es cómo se propone gestionar la enseñanza, porque una es el objeto, otro es el recurso metodológico y otro es cómo organizo al grupo, ¿no? Para gestionar en el aula la enseñanza, pues es la consigna, es decir, se plantea el problema, es la priorización de los diversos usos y funciones del conocimiento matemático para retar el intelecto de los niños, y si el docente les permite que sean ellos mismos los que encuentren una posible solución, porque si él no se los permite, pues no hay reto intelectual. La otra cosa es que dado el problema que planteamos, necesitamos organizar a los niños, organizar al grupo, a veces en parejas, a veces el trabajo es individual, a veces en equipo y a veces el trabajo es grupal,
Luego, pues viene la intervención didáctica y lo que hacen los maestros frente a las diversas maneras de actuar de los alumnos cuando ellos están trabajando, y prácticamente se trata de un trabajo de observación. Se observa si los niños están trabajando con la consigna y en caso necesario la reinstala. Toma nota de cómo utilizan los alumnos el conocimiento, qué es lo que saben, cómo lo saben, qué les falta por aprender, y también toma nota mental de las estrategias que están poniendo los niños en juego para resolver, para que con base en ellas lleve a cabo una confrontación de resultados. Una discusión grupal acerca de qué fue lo que pasó. Bueno, de estas, yo quiero detenerme solamente en estas dos, que tienen que ver con preocupaciones que están en la NEM, en la organización del grupo y la confrontación de resultados. Lo que posibilitan desde la propuesta del 17 es favorece y propicia la toma de decisiones y defensa de las ideas propias de los niños, porque una vez que ellos han encontrado un resultado, están dispuestos a defenderlo o a dar una explicación de por qué creen que eso que ellos hicieron es correcto. Ellos tienen que decidir qué es lo que van a hacer para resolver, y que aprendan a identificar en la búsqueda de estrategias para resolver las situaciones en qué coincide o difiere su manera de razonar de la de sus compañeros, porque a veces se ponen de acuerdo 4 chiquitos, pero resulta que ya que lo resolvieron ellos, en la confrontación de resultados se dan cuenta que hubo otras maneras y hay que encontrar en qué coincide y en qué difiere. Y también adquieren conciencia de sus alcances y límites, y con ello desarrollan su sensibilidad hacia las necesidades del otro. En síntesis, son los primeros números, son los signos numéricos, es el lenguaje matemático, está en función de donde estén escritos la función del número, en función de donde están escritos, comunican cosas distintas esos números, pero también, y ahí aparece el cardinal, ordinal y código, pero también en función del contexto en que nosotros encontremos a los números, comunican cosas distintas. Y eso es la relación semántica. Bueno, pues hasta ahí creo que está el asunto. Bueno, esto además es lo del contexto. Rápidamente se los digo. Si revisamos esos 3 problemas, el 9 y el 3 están en un contexto, aparecen en los 3 problemas, pero tienen obviamente un contexto totalmente distinto que lleva al niño a hacer acciones totalmente diferentes. Lucy tiene 9 chocolates y le da 3 a su hermana Eli. ¿Cuántos chocolates le dio Lucy a su hermana? Con una podadora pequeña, un señor corta el pasto de un campo deportivo en 9 días, otro señor con la podadora más potente lo corta en 3 días. Si los 2 señores trabajan simultáneamente, ¿en cuántos días terminarán de podar el pasto del campo deportivo? Es lo que les decía yo, aquí este problema tiene al 3 y al 9, que son números naturales en los datos, pero la resolución son números fraccionarios, y hay que razonar sobre el número fraccionario. Y en pues también está el 3 y el 9, pero son relaciones. Eric tiene 3 camarones, más que las tortugas que tiene Mariana, pero Jerry tiene 9 pulpos menos que los camarones de Eric. ¿Cuántos animalitos tiene cada niño? Y aquí la respuesta en este problema son tríadas de números, que cumplen con las relaciones que están establecidas ahí. Entonces, son 3 problemas distintos en donde efectivamente los datos numéricos son los mismos, son el 9 y el 3, pero por eso es tan importante, llevan al sujeto a hacer acciones diferentes, y por lo tanto es muy importante que ellos mismos sean quienes deciden qué hacer, ¿no? Porque lo primero que tenemos que ver es qué les están comunicando a los niños, y si lo que les comunica esos números en el contexto es correcto, pues ahí la llevamos, y si no, tenemos que empezar a trabajar un poco más con esto. Porque la importancia de la relación semántica entre los datos de un problema es donde efectivamente subyace ¿cómo se llama? La posibilidad de desarrollar el pensamiento matemático. Entonces, bueno, ya para terminar, al final de cuentas tenemos que hay una gran diferencia entre el lugar que ocupa la matemática en la propuesta del 17 y el lugar que ocupa en la propuesta actual. Al final,
pues creo que es grave lo que está pasando, porque efectivamente la matemática, queramos o no, es lo que nos va a permitir no solamente el conocimiento matemático y todos los conocimientos, pero el conocimiento matemático y la posibilidad de acceder a ese conocimiento desarrollando nuestro pensamiento matemático, pues sí habilita a los niños pues para la vida, para su vida posterior, de manera muy importante, y de alguna manera eso trasciende incluso al conocimiento matemático, porque esta posibilidad de desarrollar la capacidad de razonar sobre los datos de un problema no es peccata minuta. Hay muchas veces que la gente dice, no, pero es que si pasara tal cosa o tal, no, pero no está pasando. Lo que está pasando es esto, esto y esto. Ahora, si eso es lo que está pasando, ¿cómo lo vas a resolver? No empieces a inventar cosas que no están sucediendo. Entonces, eso no acaba resolviendo el problema. Es que no, es que mis niños dan mucha lata, y si yo tuviera a los niños que tú tienes, que son tan quietecitos, no. Y si yo estuviera en una escuela con más recursos como en la que tú trabajas, yo haría un montón de cosas. No, espérate tantito. Tú tienes esos niños, tienes esos recursos, ahora dime, ¿qué vas a hacer con ellos? No, razona, o sea, trata de resolver el problema con los datos que realmente son de la realidad. Y no trates de inventar cosas porque al final de cuentas, si tú razonas sobre datos que no existen, pues al final no estás resolviendo ningún problema. Pues muchísimas gracias. Déjenme dar por terminada aquí para que los pueda yo ver ya. Bravísimo, bravísimo. Muchas gracias. Me encantó volver a escuchar, de verdad, híjole. Disculpen que me haya adelantado, pues estoy emocionado, tengo tiempo queriendo escuchar este razonamiento tan lógico, discúlpeme. Ay, muchas gracias, maestro, qué lindo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Si gustan, podríamos tal vez algún par de preguntas, maestra, ¿está bien? No sé si alguien tenga no, ustedes. Desde luego usted, adelante, profesor, por favor, si es tan amable. ¿Yo? ¿Tengo la palabra? Sí, usted tiene la palabra, adelante. No sé si gusta hacer una pregunta, un comentario, adelante. Algo rápido. Antes que nada, muchas gracias a usted, profe, por darnos la oportunidad de volver a reencontrarnos con este conocimiento tan esencial. De hecho, lo que quiero decir así, es una esencia, la matemática es muy valiosa. Y pues yo ahorita, como soy supervisor y quiero tratar de apoyar a mis directores, mis colectivos, mis 2,000 alumnos, la nueva escuela mexicana me tiene un poco desorientado, porque ni es ni mexicana, ni es nueva, y yo estoy trabajando sobre la construcción del concepto de número entero. ¿Por qué? Porque después, no sé si usted conozca, yo creo que sí, a Simón Mochón. Ese es uno de mis referentes después para la construcción del número fraccionario. Parte, todo, razón, cociente y operador. Pero en preescolar y primaria, del cual soy licenciado de las dos, digo, el pensamiento matemático creo que empieza con la construcción del número entero. Y es de lo que usted habló aquí y me refrescó totalmente todos esos libros que hemos leído y que hemos estado trabajando. Entonces, yo ahorita me estoy tratando de defender y volver a desempolvar, por eso ando buscando este tipo de cursos y esta gran oportunidad para comprender. Yo me quedé casado con, ¿saben qué? Dejen su nueva escuela mexicana acá, porque ni es de la comunidad, ni es del contexto, y Max Arriaga no saben ni responder cuando le hemos preguntado esas cositas, ¿cómo vamos a trabajar la matemática? ¿No? Ya cuando nos procede. Entonces digo, yo estoy basado en construir el sistema gráfico numérico. Sistema gráfico numérico. Y a través de ahí me defiendo la matemática sobre la nueva escuela mexicana. Ya, muy bien. No sé, tienen ustedes que empezar a hacer cosas, porque si se limitan a lo que la propuesta dice, el daño para los niños va a ser terrible, ¿eh? De hecho, yo ya lo estoy observando, tuve oportunidad de hablar con unas maestras sobre la salud del cambio de ciclo, pues,
y porque mi nieta pasó de la primaria a la secundaria y pasó por un examen, y era impresionante porque me comentaban las maestras, y luego pues ya tuvieron que pues hacer caso omiso del asunto, porque los niños no sabían, bueno, no sabían nada de historia ni de geografía, lo cual ya sabemos que para el sistema es poco importante, pero es muy importante. Pero lo que sí les llamó mucho la atención es que los niños no sabían, nadie, salvo a mi nieta, pero pues porque obviamente me la llevé yo al campo, ¿verdad? La proporcionalidad. Ni siquiera a nivel de regla de tres simple. Y miren, es tan importante la proporcionalidad, la variable, porque es realmente lo que permite pasar del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico. Si no, la regla de tres simple no sirve para nada, pero el trabajo sobre la proporcionalidad, sobre la variabilidad, con recursos aritméticos, le permite al niño ir transitando de ese pensamiento aritmético que trae hacia el pensamiento algebraico. Entonces es gravísimo. Pero además eso también apareció con los purépechas, con las mujeres purépechas, porque efectivamente pues vendían sus vasijas y lo que no sabían sacar era un porcentaje, pues. Decir, bueno, pues le voy a bajar a todo el 10% para que sea proporcional en todo. Y entonces, como bajan de 5 en 5 y de 10 en 10, hombre, pues de repente si uno le saca cuentas, pues el asunto es que están bajando, están perdiendo muchísimo. Entonces, no es pecata minuta. O sea, si dejamos que esto siga así, pues al final de cuentas vamos a tener generaciones que sepan muy, muy, muy poquito. Es grave. Para mí es grave. Es grave lo que está pasando. Y ciertamente yo he escuchado a Max Arriaga y pues me ha desconcertado mucho sus salidas, ¿no? Porque al final de cuentas no ha podido nunca contestar por qué sacó. No, digo, salvo el discurso de los liberales y cosas así, ¿no? De que eran cosas del pasado, pero no son cosas del pasado. Sencillamente es conocimiento universal, pues, ¿no? Pero en fin. Pero sí necesitamos empezar a meter un poco más la mano. Muchas gracias por la pregunta, maestro, muchas gracias por la reflexión, maestra Irma. La maestra Mónica tiene otra pregunta más. Maestra Mónica, adelante, por favor. Primero, es un honor estar presente en sus cátedras. También, doctor, gracias por brindarnos esta oportunidad de vida, porque efectivamente la política educativa está apuntalando más a la cobertura del sistema de preescolar, pero también los procesos de desarrollo de aprendizaje no están claros desde el momento que se fracciona lo que es las situaciones didácticas, pero renacen las metodologías sociocríticas. Aquí lo que me rescató ahorita en el diagnóstico, porque ponemos las comas como si fueran, o como si o sea, la ciencia no es demostrable, no supone. Entonces, independientemente de las políticas que se hagan, siempre debe de permanecer el sentido de conservación, y lo que dice la doctora tan atidadamente, el cómo la educadora, si no tiene ese conocimiento y no domina sus textos, y nada más sacamos actividades por sacar, no estamos haciendo ciencia. Entonces, esto me da un tema referente, que la teoría y la práctica debe de ser de manera natural, que nuestros pequeñitos igual también, después de la pandemia, hubo muchas situaciones, que ahorita los chicos que están en tercero de secundaria, ya lo hablo por mi hijo, y que entraron a la secundaria, todo ese tipo de juegos didácticos no lo saben. Nada más era aprender la pantalla, pero realmente no razonaban. Igualmente, la matemática no permite errores. Si tú mandas a tu chico con 100 pesos y no sabe un cambio y no sabe dar eso, pues ya se perdió la torta del recreo. Entonces, como necesidad de vida sí la tenemos, pero la didáctica, nos falta mucha didáctica en educación. ¿Por qué? Porque la forma de cómo enseñamos. Ahora, también en una parte que me gustó que dijo la doctora, hay un libro que ella hizo que hasta al lleno y las cuentas cómo, bueno, por ahí va el título. Entonces, Sí. muy importante que si la educadora, sus niños tienen el perfil de ingreso y no cursaron
lo de preescolar, no lo va a poder rescatar. Habla de tiempos específicos de la maduración del conocimiento. Entonces, es muy importante, pues sí, fomentar ese hábito de la educación y realmente las personas que están frente a nuestros pequeños tengan la práctica de la escuela, la práctica diaria, no nada más cuando tenga que ver mi libro de matemáticas lo abro, no, eso es práctica. Y también hacer talleres con los papás para que también a ellos enseñarles la matemática con pasión, que no es algo del monstruo. Así que nosotros también como educadoras retomemos ese compromiso. Que, ay, pues me voy de educadora porque ahí no voy a ver matemáticas. Pues no, tienes que enseñar matemáticas y la tienes que de enseñar de una forma útil y que te sirva para toda la vida. Entonces, yo de verdad miro todo esto que nos está enseñando, de verdad, ¿por qué? Porque recaigo que digo, bueno, no estoy tan perdida y voy a retomar, porque finalmente mis pequeños son seres en evolución y dejar esas generaciones. A mí me preocupa que ahorita tengo una bebé y mis hijos, ¿quién les enseña matemáticas? ¿Cómo les enseñan las matemáticas? Porque estamos muy por adelante de los conocimientos. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Mónica, por su comentario. No sé si alguien más tenga alguna última pregunta para la maestra Irma Fuenlabrada. ¿Listo? ¿Nadie? 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 Nadie. Pues bueno, solamente entonces nuestro profundo y muy profundo agradecimiento. Muchísimas Gracias. gracias, Gracias. Irma. Ha sido un gran placer saludarla. Gracias. Gracias por este tiempo para compartirnos un tema muy importante y reflexiones que creo que hacen falta en el interior del sistema educativo, que hacen falta también en la academia de profesores, en los colectivos de docentes, que hacen falta en las autoridades educativas para que puedan reflexionar un poco más sus fundamentos, sus propuestas, que ciertamente probablemente tengan buenas intenciones, pero a veces, a pesar de tener buenas intenciones, no llegamos a las metas establecidas porque hace falta esta reflexión con experiencia y con profundidad que esta tarde nos ha regalado la maestra Irma Fuenlabrada. Muchísimas gracias, de verdad, maestra. Gracias. Hasta la Ciudad de México. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Hasta doctor. luego. Así. Muchísimas Hasta luego. Hasta luego, maestra. Muchísimas Que gracias. terminen bien. Un Bye. placer. Muchas gracias. Gracias igualmente. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues vamos entonces